El libro de Miqueas, capítulo 2. Estamos en una serie consecutiva. A través de varios profetas menores estamos estudiando entonces este segundo capítulo del libro de Miqueas. Vamos a leer los primeros 5 versículos. Miqueas, capítulo 2, de los versículos del 1 al 5. Dice así la palabra del Señor. Ay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal, y cuando llega la mañana lo ejecutan, porque tienen en su mano el poder. Codician las heredades y las roban, y casas y las toman. Oprimen al hombre y a su casa, al hombre y a su heredad. Por tanto, así ha dicho Jehová: he aquí, yo pienso contra esta familia un mal del cual no sacaréis vuestros cuellos, ni andaréis erguidos, porque el tiempo será malo. En aquel tiempo levantarán sobre vosotros refrán, y se hará endecha de lamentación, diciendo: del todo fuimos destruidos, Él ha cambiado la porción de mi pueblo. ¿Cómo nos quitó nuestros campos? Los dio y los repartió a otros. Por tanto, no habrá quien a suerte reparta heredades en la congregación de Jehová. Hay una expresión legal muy común, no sé si realmente es así literal en el uso de la legislación costarricense, pero en las noticias y en series o películas que a veces simulan un juicio, se dice que del imputado, ¿verdad?, que cometió un acto con premeditación y alevosía. Con premeditación y alevosía. Y lo que quieren dar a entender con esto no solamente es que el hecho fue llevado con anticipación, es decir, que la persona lo pensó de antemano, sino que lo planificó de tal manera que se llevara a cabo sin consecuencias para el ofensor. Es algo bien pensado, no fue impulsivo. Usted lo hizo con premeditación y con alevosía, esa última expresión, con ese cuidado particular, para que usted no fuera sorprendido. Aunque no se usan estas palabras, las Escrituras nos declaran a nosotros un escenario similar cuando nos está describiendo las ciudades de refugio. ¿Qué son las ciudades de refugio? Bueno, resulta que el Señor le dice al pueblo, ¿verdad?, a través de Moisés y luego ya en los días de Josué, cuando ya la tierra está siendo repartida, que debían establecer ciudades de refugio, donde pudiera acudir un homicida. Ahora, eso de entrada sonaría extraño porque la ley es muy clara cuando dice, no matarás. Entonces, ¿cómo era que se proveía un lugar para salvaguardar la vida de un homicida? Bueno, resulta que el propósito era dar ese espacio para que se diera un proceso legal debido, porque podía llegar el vengador de la sangre, alguien que podía reclamar por la vida del familiar. Y entonces Deuteronomio aclara que no era cualquier homicida el que podía refugiarse en estas ciudades, sino que nos dice que el caso era el siguiente, y este es el caso del homicida que huirá allí y vivirá. Aquel que hiriere a su prójimo sin intención y sin haber tenido enemistad con él anteriormente, como el que fuere con su prójimo al monte a cortar leña, y al dar su mano el golpe con el hacha para cortar algún leño, saltar el hierro del cabo y diere contra su prójimo, y éste muriere. Aquel huirá a una de estas ciudades y vivirá. Eso lo tenemos en Deuteronomio capítulo 19, versículos 3 y 4. Y obviamente esa es una situación a modo de ejemplo, pero fue un acto que no tenía esa intención. Pero en ese mismo capítulo entonces se aclara. Pero hay otro caso que usted no puede dejar que el homicida esté viviendo ahí, porque hay quien sí comete el hecho intencionalmente. Pero si hubiere alguno que aborreciere a su prójimo y lo acechare y se levantare contra él y lo hiriere de muerte y muriere, si huyere a alguna de estas ciudades, entonces los ancianos de su ciudad enviarán y lo sacarán de allí y lo entregarán en mano del vengador de la sangre para que muera.
Vemos el proceso, ¿verdad? Que entonces se describe. Fue alguien que estuvo al acecho, estuvo buscando la ocasión. Dice, aquí no hay excusa. No matarás, usted mató, y por lo tanto recibirá el castigo correspondiente a la falta cometida. Lo pagará con su propia vida. Así era como entonces funcionaba. Miqueas capítulo 2, la porción que hemos leído, es la primera de 3 profecías que tiene este capítulo. Y esta primera, como hemos leído, está contra un grupo de personas que precisamente con premeditación y alevosía llevaron a cabo una serie de delitos sin consecuencia. Ahora, ¿cómo fue posible que pudieran cometer delitos sin consecuencia? Es que las mismas personas que se suponía que tenían que defender eran también cómplices y parte de estos delitos. En su mano tienen el poder para detenerlos, pero no los detuvieron, porque ellos mismos eran los que estaban prestándose para estos actos. Pero no nos equivoquemos en esta mañana, aunque aquí se describe, ¿verdad?, un grupo particular de personas con cierto rango, con cierto poder, con cierta capacidad económica. El sermón no es solamente para ellos, sino que primeramente es contra todos aquellos que piensan iniquidad. Porque la diferencia entre aquellos que cometieron estos actos y los demás es solamente un asunto de ocasión. Porque muchos tienen que reconocer que la razón por la que no han caído en ciertas faltas o pecados es sencillamente porque no han tenido la oportunidad, porque no tienen las condiciones, pero en su cabeza es lo que están maquinando. Yo no sé en qué se acostó usted pensando la noche anterior. Yo no sé cuántos de acá ya tendrán su plan de lo que van a hacer después de finalizado el culto, y esos planes no están contemplando nada piadoso. Pero el Señor lo sabe. Por lo tanto, que esta mañana Él afirme nuestro corazón para que le temamos. Y como les digo, nos veamos aquí también como unos que debemos prestar atención a este mensaje. Ahora bien, dicho eso, esta porción de estos primeros 5 versículos tiene la estructura usual de toda profecía de lamento y de acusación en forma de juicio. Es decir, vamos a tener unos acusados, vamos a ver cuáles son las acusaciones, vamos a ver cuál es el veredicto y finalmente cómo se va a llevar a cabo la sentencia una vez que han sido declarados culpables. Entonces, en primer lugar, veamos quiénes son los acusados y notemos, antes que nada, cómo inicia. Ay de los que en sus camas piensan iniquidad. Ay. Esa es una interjección común, es una palabra típica de ese tipo de lamentos. Ay. Aparecen profetas mayores, aparecen profetas menores. Ay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez. Ay de a los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Ay del que dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate. Ay, dice Miqueas. Es la única que tenemos, de hecho, en el libro de esta forma, con este ay. Pero lo enfatizo porque precisamente podemos también pasarlo por alto. Sí, esos ayes que aparecen en la Escritura, como los ayes que también llegó a decir el Señor Jesucristo en los Evangelios. Pero hay que recordar, estos ay son lamentos verdaderamente profundos. Aquí el profeta no lo está diciendo con un tono como, ay, pobrecito de usted, como a veces decimos, ¿verdad? De alguien, ay, qué cosita, ¿verdad? Mira lo que le pasó. No es eso lo que el profeta está diciendo. Es, ay de usted, si usted es parte de los que yo estoy diciendo aquí. Ay de usted, porque lo que le espera es calamidad. Ay de usted, porque lo que le espera es destrucción. Ay de usted, porque usted será juzgado. Y su fin será terrible.
Aquí Dios nos llama a sentir verdaderamente la pecaminosidad del pecado, a reconocer las consecuencias de persistir en una vida que oscila entre una aparente piedad, ¿verdad?, algo externo meramente, y el deleite del pecado en el otro. ¿Por qué? Porque los pensamientos no se ven. Al menos nosotros, humanamente, no podemos ver lo que otros piensan. ¿Contra quiénes entonces se pronuncia este ay, esta lamentación calamitosa? Dice el versículo: ay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal, y cuando llega la mañana lo ejecutan. Notemos dos cosas entonces. En primer lugar, se nos está describiendo aquí la maldad del hombre. Sí, la maldad de este grupo particular, pero en general la maldad del hombre. El ser humano es descrito como un ser caído, como pecador. El Salmo 58, versículo 3 dice que se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Desde que nacieron. O sea, esa es nuestra condición desde nuestro nacimiento. No es que en algún momento de la vida nos convertimos pecadores, nacemos pecadores. Y Miqueas aquí nos está mostrando cuán incansables somos en pecar. Porque dice, ay de los que en sus camas piensan iniquidad. En sus camas. Es Dios quien dio el descanso al hombre. Es Dios que al séptimo día bendijo ese día para dar reposo. Y para dar reposo al hombre de sus labores. El sueño se describe en el conocido Salmo 127 como que el Señor lo da a su amado. Dará el reposo, dará el descanso. Es un regalo divino. Y sin embargo, en vez de estar tomando reposo, en vez de acostarse haciendo una oración al Señor, lo que se acuesta es maquinando pecado. ¿Cómo voy a llevar a cabo tal cosa? Revolcándose en sus pensamientos en aquello que Dios detesta. Esta idea de plan que tenemos ahí, hay de los que en sus camas piensan, tiene la idea de un plan, es lo que quiero decir. Alguien que es creativo. Es que hasta creativos somos en pecar. Un día lo hice de esta manera, otro día lo voy a hacer de otra. Hay mucha creatividad. ¿Por qué? Porque la palabra en un sentido positivo, por ejemplo, se usa o se traduce a veces como inventar. Aquellos que inventan instrumentos musicales, es esta palabra que aquí tenemos como piensan. A ese tipo de creatividad, ese tipo de ingenio, o los que creaban armas para la guerra. Pero negativamente, como hemos leído acá, es para concebir el pecado. Es como cuando José tuvo que enfrentar a sus hermanos. ¿Y qué les dijo? En un conocido pasaje también de Génesis, capítulo 50, versículo 20. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Es una facultad entonces dada por Dios, el que podamos razonar, el que podamos planificar, el que podamos ser creativos, pero por consecuencia de nuestra naturaleza, ¿qué es lo que usualmente caracteriza entonces esa creatividad y esa imaginación en cómo seguir ofendiendo el nombre de Dios? Al punto que es lo que pensamos entonces desde que amanece hasta que nos acostamos. Ay de los que en sus camas piensan iniquidad. Externamente podemos tener una fachada, pero nuestros pensamientos no le son ocultos a Dios. Desde Génesis también, por ejemplo en el capítulo 6, cuando se está describiendo la condición de la humanidad antes del diluvio, dice el capítulo 6, versículo 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio, es decir, toda intención de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Toda la intención del pensamiento. Eso fue lo que vio Jehová.
Sin embargo, si usted sigue avanzando en la narrativa de Génesis, resulta que en Génesis capítulo 8 también se nos vuelve a dar una descripción de la condición del hombre. En Génesis capítulo 8, versículo 21, dice lo siguiente: y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. ¿Quiénes estaban? Noé y su familia. Y lo que el Señor tiene que decir nuevamente es: el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Todo designio de sus pensamientos es de continuo solamente el mal. Ya en los días del Señor Jesucristo, durante su ministerio terrenal, también el Evangelio de Juan nos dice en el capítulo 2 que Jesús no se fiaba de los hombres. ¿Por qué? Porque Él sabía lo que había en el hombre. Él sabía lo que había en el hombre. En otra ocasión se nos narra un milagro donde unos hombres bajan a un paralítico, ¿verdad? Y el Señor le dice: tus pecados te son perdonados. Y los evangelistas nos dicen que los fariseos estaban cavilando en sus corazones, diciendo blasfemias. ¿Quién puede perdonar pecados sino solamente Dios? ¿Y qué les dice el Señor? ¿Por qué caviláis en vuestros corazones? El Señor lo conoce y sabía que estaban maquinando. En lugar de gozarse en la curación de este hombre, en que estuviera recibiendo el perdón de pecados y preguntarse: ¿será este el Mesías? ¿Quién puede perdonar pecados si no Dios? Es blasfemo. ¿Quién puede perdonar pecados si no solamente Dios? Y el Señor tenía todos esos pensamientos como un libro abierto. ¿Por qué cavilan en sus corazones? De hecho, más adelante también, en Mateo capítulo 15 y en su porción paralela en Marcos, vuelven a reclamar porque ven que los discípulos no se estaban lavando las manos en un aspecto ahí ceremonial y mandamientos de hombres que ellos habían impuesto. Los discípulos le preguntan y le comentan al Señor: ¿sabes que se ofendieron por lo que dijiste? ¿Y qué dice el Señor? Es que no es lo que entra en el hombre lo que lo contamina, sino lo que sale de la boca del hombre lo que contamina al hombre. Y el Señor da una lista de cosas. ¿Con qué es lo que inicia esa lista? Porque del corazón salen los malos pensamientos. Ese es el primer elemento de la lista. Claro, luego el Señor va a añadir ahí los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias, pero inició diciendo: del corazón salen los malos pensamientos. Porque hay que ver que aquí se nos está describiendo una cadena en Miqueas. ¿Qué es lo que dice? Hay de los que en sus camas piensan iniquidad, luego maquinan el mal, es como lo voy a llevar a cabo, y finalmente, ¿qué es lo que pasa? Lo ejecutan. Lo pienso, lo maquino y lo ejecuto. Santiago también, ¿verdad? En su carta nos va a decir que ninguno diga que es tentado de parte de Dios, sino que cada uno cuando es tentado es de su propia concupiscencia, de sus propios deseos pecaminosos, pero no se detiene ahí, ¿verdad? Sino que cada uno, cuando es atraído y seducido por esta concupiscencia, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Es que no se detiene. Por eso les digo, la razón por la que muchos no han caído en pecados más groseros y en pecados más abiertos es porque no han tenido la ocasión. Pero aquí se nos describe al hombre como uno que piensa, maquina y ejecuta el mal. De mal en peor. Porque entonces el profeta está denunciando a aquellos que no contentos con pensar mal durante el día, sino que hasta en la noche misma están persistiendo en maquinar esta maldad, apenas se levantan, porque es que vean lo que está diciendo, y cuando llega la mañana,
Isaías luego va a decir, ¿verdad? No hay quien se levante para invocar al Señor. No hay quien se levante para apoyarse en el Señor. ¿Qué es lo que tenemos que decir? De nuevo, si está la ocasión, lo primero que se hace es pecar contra el Señor. Llega la mañana para pecar, porque ha estado ahí, dándole, 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 y es como, espero que ya llegue el día siguiente para llevarlo a cabo. Notemos entonces ese segundo aspecto, porque nos dice el pasaje, porque tienen en su mano el poder. Tienen en su mano el poder. Aunque los malos pensamientos y el pensar iniquidad se puede decir de toda persona, en especial Miqueas está hablando de aquellos que están en posiciones de autoridad, que tienen una posición económica favorable y que utilizan esa influencia y esa autoridad a su favor. De hecho, la palabra que se traduce aquí como poder es llamativa. Es la palabra para Dios, la palabra genérica para Dios. Ellos tienen en su mano el Dios. Obviamente, al hablar de una persona, lo que está dando a entender es, tienen en su mano la fuerza para llevar a cabo su plan malévolo. Tienen en su potestad el poder pecar. Sin duda, hay quienes pecan más porque sus circunstancias son, obviamente, entre comillas, más favorables. Nunca es favorable pecar, pero a ellos se les estaba presentando más fácilmente porque tenían ese poder de pecar. ¿Y quién les iba a reclamar si todo el sistema estaba juntamente con ellos corrupto, prestándose para su maldad? Tenían los medios para evitar las consecuencias del pecado, para no ser descubiertos. Por eso les decía, no nos confundamos. No es un problema de los que están en el poder lo que se está denunciando aquí. Sencillamente es el hecho que por estar en el poder lo llevaban a cabo con mayor facilidad. Y los presidentes, los jueces, los jefes tendrán que dar cuenta a Dios. Todos aquellos que saquen provecho de su posición, Dios les está diciendo, ¡ay de ustedes! Pero analicemos este asunto de las circunstancias. ¿Cuántos verdaderamente no han pecado por el hecho de que no se ha presentado la ocasión? Pero sí lo ha pensado. Lo ha pensado y no una, ni dos, sino muchas veces. Y la razón por la que no lo hacen es porque no han dado con la estrategia. No, es que a tal hora, no, me podrían ver en tal lugar. Si me desvío en la ruta del trabajo, si ese día me finjo estar enfermo, le dan vuelta y no consiguen dar con el plan apropiado. Sí, claro, podrán decir, no, yo nunca he pecado haciendo tal cosa. Porque no ha podido. Porque no ha podido. Hay quienes pueden decir que se han mantenido fieles en el matrimonio porque no han llevado a cabo el acto como tal. Pero ¿y si se presentara la oportunidad? Hay quienes se enojan por los millones que se roban otros. ¡Qué bárbaros! ¡Cuánto desperdicio! ¡Cuánta plata robada! ¿Cómo quisiera estar ahí para llevarme mi parte? Es realmente lo que están diciendo en el fondo. Lo que les molesta no es el pecado del otro, es que no tienen ellos la ocasión para hacerlo. Pero están en el fondo deseando enriquecerse a costa de los demás. Si fuera usted quien pudiera desviar esos fondos, si fuera usted el que estuviera en un cargo donde pudiera recibir un dinero extra por ahí y para influir en una decisión total, igual la obra tiene que hacerse, igual aquel trabajo se va a tener que realizar y si me puedo ganar una comisión extra, no viene mal. Muchos no se atreverían a levantar la mano para quitar la vida a otro y no obstante lo han pensado. Lo han dicho bien en sus adentros, ojalá que le vaya mal en la vida.
¿Cuántos hemos pecado con nuestros pensamientos? ¿Cuántos neciamente hemos creído que todo eso que hemos pensado solamente se ha quedado aquí? Y que el Dios omnisciente es testigo de todo ello. Somos muy necios, somos muy torpes. Si creemos que lo que se quede en la cabeza no está mal porque total no le estoy haciendo daño a nadie. Cuando para Dios es un libro abierto. ¿Qué es lo que dice también ese otro conocido pasaje de Jeremías 17:10? ¿Quién puede leer nuestros pensamientos como si nada? Es el Señor. Yo, Jehová, que escudriño la mente y pruebo el corazón. O como dice la Biblia de las Américas, yo, el Señor, escudriño el corazón y pruebo los pensamientos para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. Usted podrá decir muchas cosas con sus labios. Usted podrá negar muchas cosas o afirmar muchas cosas delante de otras personas. Pero Dios sabe cuáles son sus pensamientos. En otras ocasiones lo han escuchado aquí desde el púlpito, ¿verdad? Que a veces algunos en algún momento cuando quieren decir el Señor conoce mi corazón, queriendo dar a entender, el Señor sabía realmente cuál era mi intención. Pero a veces realmente cuando se usa esa frase, no estamos considerando lo que estamos afirmando ahí. El Señor conoce todos tus malos pensamientos. Estos son los acusados. ¿Cuáles son las acusaciones puntuales? ¿Qué era lo que ellos estaban tanto maquinando? ¿Qué era lo que tanto querían hacer? Dice el versículo 2. Codician las heredades y las roban, casas y las toman, oprimen al hombre y a su casa, al hombre y a su heredad. El versículo, si lo notan, tiene varias oraciones que son paralelas, ¿verdad? Codician heredades y las roban, hace paralelo con codiciar casas y tomarlas, y luego oprimir al hombre y a su casa con oprimir al hombre y a su heredad. La idea es una misma, es ellos codiciaron algo, oprimieron a los dueños y finalmente se lo dejaron. Observemos lo siguiente entonces acerca puntualmente de estos pecados que se mencionan aquí, de la codicia y del robo. Lo primero es que son pecados contra el prójimo. ¿Qué nos enseñó Miqueas durante el capítulo 1? Miqueas durante el capítulo 1 estuvo denunciando la idolatría. Pero ahora está denunciando pecados contra los semejantes. ¿Qué es lo que pasa aquí? Pasa lo siguiente. Una vez que uno ha quebrantado la primera tabla de la ley, una vez que uno no sirve al único Dios vivo y en cambio sirve a los ídolos, a las imágenes, como consecuencia, e inevitablemente vamos a quebrantar la segunda tabla de la ley. Vamos a pecar contra nuestros prójimos, vamos a pecar contra nuestros semejantes. ¿Por qué? Porque sin un verdadero amor a Dios, sin una relación correcta con Él, no podemos cumplir nuestras obligaciones para con nuestros semejantes. Ellos tuvieron otros dioses, se hicieron imagen, corrompieron la verdadera adoración a Dios y ahora entonces los vemos cometiendo estos pecados contra el propio pueblo. Ya no crea que usted es bueno porque realiza algunas acciones buenas. Cuando la Escritura declara nuestra pecaminosidad, cuando hemos visto estos pasajes, o les he citado estos pasajes que hablan de que nuestro pensamiento es de continuo solamente el mal, nosotros no estamos diciendo de que el Señor en su gracia común no conceda que nosotros realicemos algunas acciones que son conformes a su voluntad. El punto es que sin el verdadero amor a Dios es imposible vivir verdaderamente amando a nuestro prójimo. Amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el resumen. Porque pensemos lo siguiente. Si yo amara a mi semejante, ¿estaría yo codiciando lo que es de mi prójimo?
Más bien no debería alegrarme por lo que él tiene. Qué bueno lo que el Señor le ha dado. Una alegría verdadera y genuina. Si amo a mi prójimo, ¿estaré yo siendo envidioso de los demás? ¿O en cambio no sería yo más bien agradecido por lo que tengo, por lo que el Señor me ha dado? Pero quien no ama a Dios y no ama al prójimo, constantemente va a estar viviendo esta vida constante de codicia, de lo que tienen otros, o de lo que estoy deseando según yo para ser feliz, fabricando ídolos constantes. Pero como dice Pablo en Romanos capítulo 13, el amor es el cumplimiento de la ley. El amor no hace mal al prójimo. El amor no hace mal al prójimo. Pero sin amor a Dios no puede haber amor al prójimo. Y estos líderes tuvieron como poca cosa aprovecharse. ¿Por qué? Porque no amaban a Dios y no amaban al pueblo. Pero puntualmente, estas personas ricas y poderosas que notemos, ya ellos tenían tierras. Y sin embargo, ¿qué pasó? Quisieron también las tierras de otros. Codiciaron las heredades. Ya tienen, pero quieren más. ¿Por qué? Porque el corazón no se sacia de pecar. Los ojos no se cansan de estar viendo. Quieren más y más. Si hay un caso en las Escrituras que ilustra esto tan a la medida, es el caso de Acab, ¿verdad? El caso del rey Acab y la viña de Nabot. Ahora, Acab vivió muchos años antes, ¿verdad?, de esta profecía de Miqueas, y él fue rey en la parte norte de Israel. Sin embargo, en el primer libro de Reyes, capítulo 21, se nos narra a nosotros este acontecimiento. En el primer libro de Reyes, capítulo 21. No vamos a leer todo el capítulo, simplemente voy a aludir a algunos aspectos por si alguno no está familiarizado con esta porción de las Escrituras. Vean lo que dice el pasaje. Pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot diciendo, dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta, o si mejor te parece, te pagaré su valor en dinero. ¿De dónde era rey Acab? De Samaria. Sin embargo, ¿qué nos dice el pasaje aquí acerca de Jezreel? Que Acab tenía un palacio en Jezreel. No era atípico que un rey tuviera más de un palacio, pero es para ilustrar precisamente lo que está pasando. Él ya tiene su palacio en Samaria, tiene un palacio en Jezreel, sin duda debe tener muchas más tierras, pero qué buena que está la viña de Nabot. También quiero la viña de Nabot. Ahora, aquí es donde se pone un aspecto interesante que debemos entender. En las naciones paganas, los reyes eran los dueños de la tierra. Entonces, en otras circunstancias, el rey simplemente hubiera llegado y le dice a la persona, yo quiero su campo, tiene tantos días para salir. Como mucho, le doy este dinero. Pero no sucedía así en Israel. ¿Por qué? ¿Quién es el dueño de la tierra? Es el Señor. Fue el Señor que les dio heredad a ellos, pero todo le pertenece a Dios. Ese era el entendimiento que debía tener el pueblo, y al menos Acab todavía eso lo comprendía. Él no llegó a imponerle a Nabot, sino que vino con un trato que él dijo, debe ser bueno, le voy a ofrecer una viña mejor, o le voy a pagar su justo precio. No debería por qué oponerse, pero Nabot se opuso. Él dijo, yo no le voy a dar mi campo, la heredad de mis padres, a un rey tan perverso como usted. Recordemos que el concepto de la tierra también era muy importante para el israelita. ¿Por qué? Porque representaba una realidad espiritual. Tener tierra en Israel era tener parte en el reino del Señor, era tener parte del pueblo. No tener tierra es, usted no es parte del pueblo.
Pero Nabot dice, yo no le voy a dar la heredad de mis padres, así usted me pague o me dé algo mejor. Acab se va triste. Llega Jezabel, su esposa perversa, y lo ve así también decaído y le pregunta, ¿qué es lo que pasa? Es que le quise comprar el campo a Nabot y él dijo que no. Eres tú, rey de Israel, no se preocupe. Yo le voy a conseguir la viña de Nabot. ¿Y cómo lo hizo Jezabel? A través del pecado. Mandó unas cartas, buscó testigos falsos que dijeron que Nabot había blasfemado a Dios y al rey. Nabot muere apedreado. Y en todo esto nosotros no leemos que Acab dijera, Jezabel, ni se te ocurra hacer algo contra ese hombre. Y mucho menos cuando leemos que él bajó a tomar posesión del campo. Porque otro hubiera dicho, Jezabel, yo no voy a tomar lo que no me pertenece. Lo que hiciste estuvo mal. No, pero él felizmente, cuando le dicen, ya está la viña, qué bien, y no tuve que ensuciarme yo las manos. El resto del capítulo nos muestra cuando Dios envía al profeta Elías para enfrentar al hombre por su pecado. El punto es que así como Acab, muchos poderosos y líderes hicieron lo mismo. Buscaron cómo quedarse con los campos de otros. En el libro del profeta Amós, nosotros sabemos cómo algunos lo hicieron. Algunos dieron préstamos y luego ¿qué hicieron? Subieron tanto el interés, eran usureros, que esos préstamos abusivos las personas no podían pagarlos y finalmente ¿qué tenían que hacer? Ahí tiene mi tierra, déjese la tierra. Y a algunos ni eso, ¿verdad? Porque recuerdan que también tuvieron que venderse algunos como esclavos y luego los vendían por el precio de lo que costaba un par de sandalias. Así era como algunos lo hacían. El punto es, no estaban satisfechos, quisieron más, maquinaron cómo hacerlo y lo llevaron a cabo. ¿Es su vida caracterizada por la codicia? ¿Por ese deseo de querer más y más o de tener aquello que otra persona tiene o de vivir de cierta manera? ¿Qué es lo que codicia? Pasa pensando cómo podría tener algo similar, cómo obtenerlo sin importar cómo. En tercer lugar tenemos el veredicto, versículo 3. Por tanto, así ha dicho Jehová, he aquí yo pienso contra esta familia un mal, del cual no sacaréis vuestros cuellos, ni andaréis erguidos, porque el tiempo será malo. Es Dios aquí como juez quien se pronuncia. Es Él quien habla y Miqueas fielmente transmite el mensaje. Así ha dicho Jehová. Y Él hace un juego, ¿verdad? Porque el versículo 1 nos dice que hay de aquellos que están en sus camas pensando el mal. Pero el versículo 3 dice el Señor, he aquí ahora yo pienso, y es el mismo verbo, he aquí yo pienso contra esta familia. Un mal terrible. Ahora, por supuesto, Dios es santo. Dios no es autor del mal. Pero como Dios santo y justo que es, Él castiga al que hace lo malo. Y entonces Dios, en cierta forma, les está diciendo, bueno, ya que ustedes pasan maquinando, en lo que ustedes estaban en las camas pensando cómo pecar, humanamente hablando, ¿verdad? Como para que nosotros entendamos. Es Dios diciendo, yo ya he pensado cómo los voy a castigar. Yo ya he pensado cómo los voy a castigar. Por supuesto, Dios es infinitamente sabio. Dios no se sienta a meditar y ¿cómo voy a hacer para castigar a tal persona? Sabemos que no es así, pero es para que entendamos, para que veamos el gran contraste entre aquel que piensa que puede pensar y pensar y pensar en cómo pecar y llevar a cabo el pecado y que Dios está ahí quieto sin hacer nada. No, el Señor le dice, yo ya tengo el plan. Yo ya tengo cómo va a ser el castigo. No va a ser un plan B, sino que el Señor ya tiene establecido esa pena apropiada por los pecados cometidos. Él dice que es contra esta familia que lo trae. ¿Quién es esta familia?
Bueno, lo más posible es que esté refiriéndose a todos estos mismos, obviamente, ¿verdad?, que cometen el mal, no a una familia en particular. Es de un modo global hablar. Todos ustedes, los que han pensado mal, yo lo voy a traer contra ustedes. Y les iba a traer un yugo tan pesado que no iban a poder levantar sus cuellos. Esa es la imagen, ¿verdad?, del yugo que se pone sobre los animales para la hora del trabajo. Pero iba a ser tan pesado que no iban a poder levantar sus cabezas. Es decir, el Señor está diciendo, yo voy a quebrantar su orgullo. No andaréis erguidos, ¿verdad? En algunas, literalmente, algunas otras Biblias dicen, castigaré vuestra postura orgullosa. Porque sí, ellos andaban contentos, confiados, de que podían hacer todos estos pecados sin ninguna consecuencia. Pero dice el Señor, voy a traer un yugo que los va a aplastar. Los voy a poner contra el suelo. No van a poder caminar rectamente. Llama la atención, ¿verdad?, que nuestro Señor Jesucristo, más adelante, obviamente en los evangelios nos dice que Él tiene un yugo también para los que le siguen. Pero ¿cómo es su yugo? Es liviano y ligera mi carga. Dice al respecto Juan Calvino, ¿verdad?, de reformador: quien quiera que no se someta voluntariamente al yugo de Dios, debe someterse por fin a la gran y terrible carga preparada para lo innombrable. Quien quiera que no se someta voluntariamente al yugo de Dios, debe someterse por fin a la gran y terrible carga preparada para lo innombrable. Los versículos 4 y 5 entonces nos describen ya la sentencia con más detalle, ¿verdad? El versículo 3, en resumen, dice, culpables. ¿Qué les va a pasar? Así es como se va a cumplir la pena. Esta es la sentencia. En aquel día malo, dice el versículo 4, la primera parte, en aquel tiempo levantarán sobre vosotros refrán y se hará endecha de lamentación. ¿Cuándo pasará eso? En aquel tiempo. ¿Cuál tiempo? El del versículo 3, porque será tiempo malo. Ahora, lo que pasa es que en el versículo 3 se usa una palabra que se traduce como tiempo, pero la del versículo 4 se puede traducir como día, en aquel día malo. Por lo que algunos sugieren que se pudiera estar hablando del día de Jehová, pero yo no entiendo que se esté haciendo ese cambio, sino que ese día malo del versículo 4 sigue siendo el mismo tiempo malo del versículo 3. Es decir, es un castigo temporal que el Señor está trayendo sobre Judá. Entonces no debemos confundirlos. ¿Pero qué es lo que el Señor va a traer en aquel día? Dice que se levantarán sobre vosotros refrán, o como leemos en algunas otras versiones, se burlarán de ustedes con refrán, se burlarán de ustedes con proverbio. No sabemos exactamente qué les dijeron. Algunos sospechan que se burlaron con las palabras que tenemos ahí mismo en el versículo 4, que dice, del todo fuimos destruidos. Él ha cambiado la porción de mi pueblo, cómo nos quitó nuestros campos, los dio y los repartió a otros. Pero yo me inclino a pensar que las palabras que leemos aquí, del todo fuimos destruidos, las dicen las mismas personas que fueron llevadas cautivas. En todo caso, el punto es que el Señor ya desde la ley les había dicho, ustedes van a hacer un refrán. Las otras naciones se van a burlar de ustedes. Por ejemplo, se los dice en Deuteronomio 28, 36 y 37. Jehová te llevará a ti y al rey que hubieres puesto sobre ti, a nación que no conociste ni tú ni tus padres, y allá servirás a dioses ajenos, al palo y a la piedra, y serás motivo de horror, y servirás de refrán y de burla a todos los pueblos a los cuales te llevará Jehová. Vean, esto no es cualquier cosa. Uno tiene que recordar cuando Moisés mismo, ¿verdad?, medió por el pueblo diciéndole al Señor, Señor, ¿qué van a decir las demás naciones? ¿Qué van a decir las demás naciones? Los sacó de Egipto para destruirlos en el desierto. Pero llegaría un día, dice el Señor, donde Él, castigando el pecado, dice, yo los voy a llevar, y así sea que sirvan de refrán y de burla, pero ustedes pagarán por sus pecados.
Ahí están los israelitas, ya no tienen tierra, se quedaron sin campos. Por lo que las palabras que leemos ahí reflejan lo sucedido. Se quedaron sin tierras. Aquellos codiciosos que estaban dedicados a robar y a robar, me gusta ese campo, lo quiero, me gusta ese otro, lo tengo, dice el Señor, llegaría el día donde ya ustedes iban a quedar sin nada. ¿Cómo nos quitó nuestros campos? Y vean cómo lo dicen, ¿verdad? Nuestros campos nunca fueron de ellos, eran del Señor. El Señor simplemente está reclamando lo que es suyo. Se los quita y se los da a otra nación. Finalmente, el versículo 5 termina la sentencia con estas palabras: por tanto, no habrá quien a suerte reparta heredades en la congregación de Jehová. En el libro de Josué, a partir del capítulo 14, se nos describe en varias ocasiones con esta frase precisamente, que las heredades fueron repartidas por suerte. Ahora, ¿qué es echar suerte? En la Biblia de las Américas, por ejemplo, ustedes pueden leer este versículo 5 con esta palabra: por tanto, no habrá quien eche para vosotros el cordel. Así era como se repartían. Se tiraba una cuerda y lo que marcara esa cuerda, ese era el límite, esa era la tierra que a usted le tocaba. No quiero desviarme mucho, ¿verdad? Pero es la idea, ¿verdad? En el Salmo 16, cuando se arroja, y es esa idea. Entonces, esa porción que me ha tocado. Entonces, esa es la suerte a la que se refiere, esa suerte a la hora de repartir heredades. Ahora, yo sé que en nuestro círculo usualmente nos corregimos rápido cuando alguien dice suerte, o a uno se le escapó la palabra suerte. Digo, no suerte, no existe la suerte, ¿verdad? Fue la providencia divina. Es comprensible la aclaración, porque para el mundo, cuando usa la palabra suerte, ¿qué es lo que están queriendo dar a entender? Un hecho fortuito que no pueden atribuir a la mano de Dios. Pero la Biblia usa a veces esta expresión sin ninguna excusa. ¿Por qué? Porque es claro para los autores bíblicos que detrás de la palabra suerte siempre está la voluntad divina. Siempre está. El resultado de donde caía esa cuerda era lo que Dios había determinado. Cayeron donde Dios así lo quiso. Lo mismo con el Urim y el Tumim, aquellos dispositivos que tenían los sacerdotes para conocer la voluntad de Dios. También se echaban suertes para saber cuál era el macho cabrío que se iba a utilizar para la expiación. O en Nehemías 11:1 leemos que se echaron suertes para saber quiénes se debían quedar en Jerusalén. Y más adelante vemos a los apóstoles echando suertes para escoger al sucesor de Judas. Ahora, cuando echaron suertes, ¿qué había pasado primero? Ellos habían entendido primero que la palabra decía que era necesario buscar ese sucesor. No lo hicieron simplemente porque quisieron buscar un sustituto. Y segundo, oraron al Señor. Nosotros no tenemos ya, ¿verdad?, mandamientos específicos para conducirnos de tal manera en la vida, ni mucho menos estas expresiones de la Escritura están diciendo, sí, de por sí como la suerte es del Señor, puedo participar de los juegos de azar. No, porque ya el Dios ha dado los medios apropiados para el sustento, que es el trabajo. Y referente para todo lo demás, nosotros ya no necesitamos estas prácticas para conocer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque ya tenemos todo escrito aquí. En su palabra podemos conocer la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. El punto del profeta cuando está diciendo que ya no hay quien eche suertes, es sencillamente que ya no van a tener tierra que repartir. ¿Y qué van a repartir si ya todos se lo quitaron? Esa es la sentencia final. Entonces, posiblemente esto está aludiendo al exilio que ellos sufrirían a mano de los babilonios. Pero ya sin tierra, ¿para qué echar la cuerda? Muy bien, esta es la exposición de esos 5 versículos. ¿Cómo podemos aplicar esto que hemos estudiado esta mañana? Lo primero es, ¿lamenta usted su pecado o lamenta usted las consecuencias del pecado?
Como les decía, este es el único ay que tenemos en Miqueas, la única profecía de lamento de esta naturaleza. Pero ¿qué es lo que nosotros leemos en el versículo 4? ¿Qué es lo que ellos están lamentando? Ay, del todo fuimos destruidos, Él ha cambiado la porción de mi pueblo. ¿Cómo nos quitó nuestros campos, los dio y los repartió a otros? ¿Cómo es que una nación pagana ahora tiene nuestras tierras? ¿Cómo es que la congregación de Jehová, es hasta el puro final, ¿verdad? ¿Cómo es que la congregación de Jehová se quedó sin tierras? ¿Qué era lo que ellos estaban lamentando? ¿El haber pecado contra Dios o las consecuencias por haber pecado contra Dios? ¿Cómo lamento haberme quedado sin tierra? No el haber ofendido al Dios Santo al que yo decidía servir. Y eso es algo que usted debe tener muy claro, porque muchos cuando vienen buscando ayuda, uno debe preguntarles, ¿qué es lo que usted realmente está lamentando? ¿Lo que le está pasando ahora o el que haya pecado contra Dios? Porque usualmente cuando el pecado sale a la luz, cuando salen las consecuencias, ahí sí, ese es el momento para buscar ayuda, ese es el momento para ponerme bien con Dios. Pero ¿qué sería de su vida si esas consecuencias no se hubieran presentado? Seguiría pecando y seguiría pecando. Uno tendría que decirle, bueno, y supongamos que si haciendo estas cosas la situación en su hogar mejora, la situación en su trabajo mejora, la situación de salud es mejor ahora, ¿qué hará usted? ¿Seguirá al Señor cada día o se volverá al mundo? Hay muchos que solo están un tiempo. ¿Por qué? Porque es algo temporal. Una vez aliviadas las consecuencias del pecado, una vez más, rienda suelta al pecado. ¿Es una tristeza temporal o es un arrepentimiento diario porque entiende que todos los días peca contra el Señor, empezando en su propia cabeza? Una vez pasadas las consecuencias, parece que a muchos ese lamento se esfuma como si nada. El libro de Lamentaciones tiene una pregunta muy conocida. ¿Por qué se lamenta el hombre? Laméntese por su pecado. Laméntese el hombre en su pecado. Lamentaciones 3:39. No nos equivoquemos. El pecado tiene siempre consecuencias, aún así no sean en esta vida. Pero el Señor es muy claro cuando declaró y mostró ese poquito de gloria, por decirlo así, a Moisés, que castigo al que hace lo malo, no tendrá por inocente al inicuo. Y aún nuestros mismos pensamientos son causa justa de condenación. Si aún alguien pudiera decir que nunca ha pecado de hecho, vean lo que dice Proverbios 12:2. Dice Proverbios 12:2. El bueno alcanzará favor de Jehová, mas él condenará al hombre de malos pensamientos. Mas él condenará al hombre de malos pensamientos. Es decir, todos tenemos un problema, porque de nuestro corazón, ¿qué es lo que salen? Malos pensamientos. Solo lo que pensamos nos hace justos de la condenación eterna. Y como ya vimos, no le es oculto a Dios, porque Él escudriña la mente, Él prueba los pensamientos. Pero ese es el engaño del pecado, hacernos creer que todo eso que ocurre en lo oculto no tiene consecuencias. De hecho, los invito a buscar el Salmo 36 y vean el cuadro que se nos describe aquí. Salmo 36.
La iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Se lisonjea, por tanto, en sus propios ojos, de que su iniquidad no será hallada y aborrecida. Las palabras de su boca son iniquidad y fraude. Ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien. Medita maldad sobre su cama. Está en camino no bueno. El mal no aborrece. Se lisonjea, es decir, se miente a sí mismo. No pasa nada. No es tan malo. No habrá consecuencias. Pero en el gran día del juicio, Dios juzgará por medio de Jesucristo los secretos del corazón, los secretos de los hombres, como dice Pablo, conforme a mi evangelio. Vean, esta es entonces nuestra condición. Pero cuando Dios salva al pecador, cuando el Espíritu Santo lo cambia, y lo cambia por completo, de modo que se dice del creyente que es una nueva criatura en Cristo, ahora ese creyente sabe que tiene una batalla contra el pecado que inicia en la mente misma y que ahora entonces tiene que llevar todo pensamiento cautivo a Cristo, porque ahora su Señor es Cristo y que no puede dar cabida al pecado en su cabeza, porque de lo que pienso a lo que hago solo hay un paso muy pequeño. Pero ahora, sí del Señor, hay una batalla que inicia desde la mente. Ya no se deleita en el mal, sino que atiende a la amonestación apostólica que Pablo nos da en Filipenses capítulo 4, versículo 8, en que debemos pensar en todo lo que es verdadero, que debemos pensar en todo lo que es honesto, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Esa es la diferencia entre el que no conoce al Señor y quiere vivir su vida pensando que nada de lo que piense o haga va a tener consecuencias, y aquel que entiende que ahora vive para el Señor y que toda su vida es para Él, empezando por cada pensamiento que tiene, y que aún por uno de ellos el Señor es justo en condenarme, pero en su gran misericordia Cristo murió aún por lo que pienso. En esto pensad. Hay espacio para otras actividades, hay espacios para otras conversaciones, sí, pero la forma en que este pensar se lleva a cabo no es de otra manera que sumergiéndose en la palabra de Dios cada día, leyéndola, meditándola, orando y en mis conversaciones exhortándome como hermano a hermano, recordándonos el evangelio constantemente. ¿Por qué? Porque tenemos una batalla que inicia desde ahí, cantando cánticos espirituales, recordándonos ese precioso evangelio de la redención en Cristo y teniendo contentamiento con lo que ya Dios nos ha dado en Cristo, sabiendo que todo lo demás que Él nos dé sí son buenos regalos, son bendiciones, pero igualmente las podría quitar. Pero ya tengo lo que nunca podrá ser quitado, la salvación eterna en Jesús. No necesito nada más en esta vida. Pero para los incrédulos en medio de nosotros, a menos que usted sea así cambiado, de manera que sus deseos y sus afectos sean completamente transformados, este pensar en todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo puro, todo lo que sea digno de alabanza, es imposible para usted. No se apoye en su corazón engañoso, no se crea su propia mentira, que no habrá consecuencias. Vendrá un tiempo malo como ningún otro y no tendrá fin. Arrepiéntase hoy y crea en el Cristo resucitado que venció la muerte y el pecado. Y dé gracias a Dios si usted puede decir que el Señor le ha cambiado de tal manera que entonces ahora puede reconocer la codicia como lo pecaminoso que es y hallar su plena satisfacción solamente en Jesús. Oremos. Gracias, Señor, te doy por tu palabra. Te pedimos perdón porque hemos tomado a la ligera nuestros muchos pecados contra ti, con tan solo lo que pensamos. Perdónanos por las blasfemias, la incredulidad,
tantos actos, Señor, que hayan podido ser considerados tan siquiera. Que tengamos temor de saber que nada te es oculto, y un agradecimiento y una vida que haya ese contentamiento que mortifica la codicia y la envidia. Cuando recuerda que la obra de Jesús, perfecta como es, pagó por mis malos pensamientos. Que recordemos que precisamente porque vivimos delante de tu presencia y aún así pensáramos que nadie más nos ve y hubiera ocasión para otros para cometer ciertos pecados, podamos nosotros como José huir y recordar que vivimos delante de ti. ¿Cómo pecar contra nuestro Dios? Que las conciencias, Señor, hoy hayan sido inquietadas. Que no ignoremos que vendrá un día malo como ningún otro. Que perder un campo, una posesión, no se comparará con ser destituido de tu presencia para siempre. En el nombre del Señor Jesús, te suplico por esta exposición que tú la utilices. Amén.